Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a un tema que va a ser de repente algo nuevo por ustedes, pero es un tema fundamental que se tiene que abarcar, ¿no? Que se tiene que hablar sobre ello. Entonces, en la clase 4 vamos a conversar sobre lo que son el tema de los tensores. Nos habíamos dicho, ¿no? Los tensores, bueno, concepto de tensor es un concepto muy general, ¿no? Que abarca tanto escalar, vector, matriz y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué es un tensor, no? Eso es lo que vamos a definir ahora, ¿no? Entonces, como el primer punto, vamos a ver lo que es la definición de tensores cartesianos, ¿no? De tensores cartesianos. Todavía habíamos dicho que tenemos los tensores de esfuerzos, el tensor de deformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es un tensor, no? La primera pregunta, y vamos a entender, más o menos, vamos a analizar su definición. Entonces, la definición dice lo siguiente, ¿no? Sea una magnitud física, una magnitud física especificada en una base vectorial, ¿no? Entonces, ahora ya tiene sentido por lo que hemos aprendido, la ley de mudanza de base, cómo se expresa un vector en diferentes sistemas de, de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, una magnitud física especificada en una base vectorial, ¿no? En una base vectorial. Entonces, la base vectorial que nosotros estábamos manejando era la siguiente, ¿no? Vector EI, que es una base original, una base que no ha sufrido distorsión, la base original EI. Entonces, ¿cómo se especifica esta magnitud física, no? Puede ser fuerza, desplazamiento, etcétera, especificada en esta base vectorial. Se especifica esta o se define esta magnitud física por medio de un conjunto ordenado de tres aleles números. Por medio de un conjunto ordenado de 3 a la n números. Entonces ya ahí más o menos está indicando algunas ciertas definiciones de lo que es un tensor, ¿no? Dice conjunto ordenado, ¿no? Y acá dice conjunto de ordenado de números, ¿no? Entonces un vector, una matriz, puede ser clasificada como tensor. Eso es lo que ahora vamos a, a discutir, ¿no? Entonces, el tensor o la componente de un tensor se representa de esta manera, miren. Y ahora ya también tiene sentido el tema de la notación indexal, porque el manejo de tensores es más que todo notación indexal. Entonces, I, J, K, y así puede tener n índices, ¿no? Con n índices. Entonces, se entiende aquí que, por ejemplo, si estoy tratando con un tensor de segundo orden, voy a tener dos índices, ¿no? Entonces, ¿qué arreglo tendríamos? Tendríamos 3 al cuadrado, o sea, 9. Entonces, estamos hablando de una matriz de 3 por 3, ¿no? Pues si yo tengo, por ejemplo, solamente un índice, o sea, UI, quiere decir que estoy entrando a la componente del vector UI. Por tanto, sería 3 a la n, sería tres números, ¿no? Un vector es un arreglo de tres números en un espacio cartesiano, ¿no? Y así, por ejemplo, si entro con un tensor de tercer orden, pues voy a tener tres índices. Y por tanto, ¿qué cantidad de componentes va a tener ese tensor de tercer orden? Va a tener 27 componentes. Pero más o menos es lo que estamos entendiendo ahora, ¿no? Entonces, los tensores, como habíamos mencionado, se representan de la siguiente manera, ¿no? Un tensor de primer orden, ¿no?
tensor de segundo orden, tensor de tercer orden y así sucesivamente, ¿no? Entonces se entiende que estos tensores representan lo que son una colección de números, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Un arreglo de 3, de 9 o de 27 componentes, ¿no? Entonces, al tensor, por lo general, lo vamos a representar con estas letras mayúsculas y a las componentes del tensor lo vamos a representar con estas letras aquí minúsculas, ¿no? Pero todavía no queda ahí la definición, ¿no? La definición tiene que estar ligada a una ley de transformación. Y esa ley de transformación es lo que nosotros hemos visto en la anterior clase, o sea, la matriz L, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, decimos, ¿no? Sí, la matriz L, ya. Entonces, la notación que les había comentado, ¿no? Matrices, por lo general, vamos a representar con una línea, ya, una línea no curva, ¿no? Una línea recta. Entonces, que tiene componentes L y J, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿cómo encontrar esa matriz de rotación, esa matriz de transformación, ¿no? Nos decimos, en la definición de lo que es un tensor está, involucra esa matriz de transformación, esa matriz de rotación. Si L representa a la ley de transformación, entonces acá decimos, ¿no? Si L representa a la ley de transformación de la base, ¿no? De la base original, ¿no? De la base A original para una nueva base, ¿no? Lo que hemos hecho ayer, el problema. Para la base A', entonces las componentes de del tensor en la nueva base son dadas por lo siguiente, ¿no? Entonces decimos las componentes del tensor, ¿no? Que puede ser de cualquier orden, en la nueva base está dada por, entonces va a seguir la ley de transformación de base, ¿no? Entonces la componente ahora de ese tensor T en esa base línea o prima, IJK, entonces estamos diciendo que puede ser un tensor de cualquier orden, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la ley de transformación. ¿Y cómo es esta ley? Involucra las componentes de la matriz de rotación. Entonces, a partir de las componentes mm, de ese tensor en la base original, yo tengo que encontrar estas nuevas componentes, ¿no? Esa es la ley de transformación, ¿no? Entonces, a partir de un sistema cartesiano dado en el cual está definido el tensor, entonces yo necesito que ese tensor cumpla con la ley de transformación para que sea categorizado como tensor. Entonces, de ahí también involucra que no cualquier colección de números es un tensor, sino se va a denominar tensor aquellos que cumplan con la ley de transformación. Aquí están los componentes originales, ¿no? P, Q, R. Recuérdense que los índices pueden cambiar, ¿no? La idea general es que los índices representan la ubicación o la componente en una determinada ubicación del arreglo, ¿no? Entonces, tensor de cualquier orden. Pero a este tensor tengo que aplicarle la ley de transformación. Y la ley de transformación es aplicar lo que son los cosenos directores o las componentes de nuestra matriz L, ¿no? Y por ejemplo, que L, que R. Y obviamente podemos seguir así, ¿no? Porque estamos haciendo una definición general de lo que es un tensor, ¿no? Entonces, se cumple con esto. Si cumple que el tensor primero es un arreglo de números y que cumple con esta ley de transformación, entonces recién podemos decir
A ver, aquí se ha apagado aquí mi lapicero. Entonces decimos que el tensor T es un tensor cartesiano de orden n, ¿no? Entonces, esa es la definición principal de un tensor, que es lo que ustedes tienen que guardar ahí en la memoria, ¿no? Entonces, dos cosas principales, ¿no? Tensor cartesiano es un tensor que representa una colección de números. Ustedes que ya han visto lo que es programación, entonces cuando se maneja, por ejemplo, en Python, en matemática o en Java, en cualquier otro lenguaje de programación, las listas, los arreglos, eso podría representar un tensor, ¿no? Un arreglo de números. Pero no puede ser cualquier arreglo. Ese arreglo tiene que respetar la ley de transformación, ¿no? La ley de transformación de base. Entonces, por ello que hemos dado hincapié y hemos resuelto un ejemplo rotando nuestra base a una base original a una base prima, ¿no? Entonces, aquí el tensor T es definido como un tensor, ¿no? Es un tensor cartesiano de orden, ¿no? De orden n. Ya, esa es la definición de lo que es un tensor. Muy bien, entonces acá vamos a notar algunas observaciones, ¿no? De lo que estábamos comentando. ¿Qué dicen estas observaciones? Primero, ¿qué ocurre cuando n es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando n es igual a cero sería un tensor de orden cero. Y ya habíamos comentado ya en las clases anteriores también que un tensor de orden cero sería, ¿cuántas componentes va a tener? Sería 3 elevado a la cero, entonces sería una componente, ¿no? Entonces, este tensor es un tensor de orden cero, tensor de orden cero, y es representado con un número, ¿no? Y es representado por un único número. Entonces, este tensor de orden cero también es el escalar, ¿no? O tensor de orden cero. Entonces, la simbología que estoy utilizando aquí es cero con una rayita aquí para diferenciarlo de la letra O, ¿no? Entonces, ahora, un escalar es un tensor de orden cero. ¿Cuántas componentes tiene? Obviamente que tiene una componente, ¿no? Uno. Ahora, ¿qué ocurre cuando n es igual a uno, ¿no? Cuando n es igual a uno, entonces la cantidad de componentes que va a tener ese tensor de orden uno sería 3 elevado a la uno, que en este caso sería igual a 3, ¿no? Entonces, este de acá se llama tensor de orden uno, tensor de orden uno, y es representado, ¿no es cierto? Es representado por un conjunto ahora de tres números, porque la cantidad de componentes han hecho 3 al n, ¿no? Y es representado por un conjunto, por un conjunto de tres números. Entonces, este de acá vendría a ser lo que es un vector, es un tensor de orden uno. Pero este vector, como dijimos, tiene que obedecer, ¿no? Tiene que obedecer, obedece la ley de transformación de base. Y si cumple, ¿no? Hemos visto que cuando tenemos un vector y este vector rotámosle de la base original a una base rotada, podemos calcular las componentes de ese vector en la base rotada a partir de la matriz de transformación, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando n es igual a 2, ¿no? ¿Qué,
tensor estamos hablando. Y este es importante, el tensor de orden 2 es muy importante porque a partir de él representamos lo que es el tensor de esfuerzos y el tensor de deformaciones, ¿no? Entonces, cuando n es igual a 2, la cantidad de componentes que va a tener mi tensor sería 3 elevado al cuadrado. En este caso sería 9, ¿no? Entonces, es un tensor de orden 2, tensor de orden 2, y es representado por un conjunto de 9 números, ¿no? Y es representado por un conjunto de 9 números. Entonces, una matriz puede representar un tensor de orden 2. No estamos diciendo que puede representar porque tenemos que verificar que cumpla con esa ley de transformación. Puede representar, puede representar un tensor de orden 2. Listo. Cuarta observación. Tres números hay, ¿no es cierto? Que vamos a ponerle acá. Tres números. Las componentes de esos tres números nosotros los representamos con la letra I, ¿no? Lo podemos decir, forma una matriz columna o un vector, ¿no? Forma una matriz columna. O puede ser también una fila, una matriz columna, una matriz fila. Pero, pero, no necesariamente representa un tensor, ¿no? Otra vez, si es un tensor, tenemos que hacer esta verificación, ¿no? Que respete la ley de transformación de base, ¿no? 5. Y ahora va para el caso del tensor de orden 2, ¿no? 9 números, ¿no es cierto? 9 números. ¿Cómo represento 9 números en notación indexal? Sería, ¿no? A y J. Es un tensor de segundo orden, hemos dicho, ¿no? La cantidad de índices que tiene nuestra variable representa el orden del tensor. Entonces, como tiene dos índices, representa un tensor de orden 2 o una matriz, ¿no? Entonces, 9 números ahí, J, forman una matriz cuadrada, ¿no? Forma una matriz cuadrada, pero no necesariamente también representa un tensor, ¿no? Pero no necesariamente representa un tensor. Sexta observación. Un conjunto de números representa un tensor si son ordenados siguiendo una base vectorial y obedece a la ley de transformación. No es la definición que estamos diciendo, ¿no? Entonces, un conjunto de números, o sea, un arreglo, representa un tensor si son ordenados siguiendo una base vectorial, ¿no? Están expresados en una base vectorial. Es lo que está aquí en la definición. Entonces, es una magnitud física especificada en una base vectorial. Representa un tensor si son ordenados siguiendo una base vectorial. Podemos decirle EI, ¿no? A la base vectorial que estamos utilizando. Y
sí obedece la ley de transformación, ¿no? ¿Y cuál es esa ley de transformación? Es la que ustedes han visto aquí arriba, miren. Esta es la ley de transformación. Es como nosotros multiplicar, calcular un vector U' a partir de una matriz de transformación y a partir de las componentes de ese vector expresado en la base original. Un conjunto de 3 a la n ceros, 3 a la n ceros, forma un tensor nulo de orden n. Forma un tensor nulo de orden n. Y se denota por lo siguiente, ¿no? Denotado por este símbolo, ¿no? Ese símbolo de tensor nulo. Entonces, esas son las 7 observaciones sobre los tensores. Y algo que quiero que recuerden es la observación número 6, ¿no? Que está relacionada a la definición de lo que es un tensor, ¿no? Entonces, en nuestra anotación, la anotación que estamos utilizando, la letra mayúscula representa lo que es un tensor y la letra minúscula representa la componente del tensor, ¿no? Componente del tensor. Bien, ahora vamos a hacer lo que es la manipulación algebraica de tensores. Como por ejemplo, eh, realizar lo que es la contracción simple, cómo es realizar la contracción dupla de tensores, cómo se realiza lo que es el producto tensorial, ¿no? Para generar nuevos tensores también. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué operaciones también están definidos en este campo tensorial, ¿no? La suma, la resta. La división estará definida. Entonces, son algunas preguntas que vamos a responder, ¿no? Manipulación. A ver, acá tenemos una pregunta. ¿Todo esto es en el espacio tridimensional? Sí, ¿no? Porque estamos usando la base cartesiana, ¿no? Acá. Definición de los tensores cartesianos. Está definido en una base vectorial, ¿no? Ahí es, de repente, para aclarar un poco sobre ese tema, cuando nosotros utilizamos estos índices, ¿no? I, J, K, realmente pueden ir de uno hasta la dimensión que nosotros queramos, ¿no? Pero, digamos, la realidad física en la que nosotros nos encontramos y con la que nosotros diseñamos las estructuras es tres dimensiones, ¿no? Entonces, efectivamente, es por ello que digamos, la definición de tensor involucra la cantidad de números de 3 elevado a la n, ¿no? Porque estamos considerando que un vector puede tener, expresado en una base cartesiana, tiene tres números, ¿no? Un tensor, por ejemplo, tiene 9 componentes, ¿no? 3 al cuadrado. Y así se va a ir incrementando en el orden de 3 a medida que se incremente el 3 elevado a la n, a medida que se incremente el orden del tensor, ¿no? Muy bien. Entonces, manipulación algebraica de tensores. Entonces, dijimos, ¿no? Un tensor puede ser un tensor con la letra S de cualquier orden, pero con lo que nosotros trabajamos es con la componente, ¿no? ¿Cómo se representa la componente? Con una S minúscula. Como es un tensor de cualquier orden, puedo decirle I, J y así sucesivamente.
que esté expresada en la base EI, ¿no? Y ese mismo tensor tiene componentes S' y J, ahora expresada en una nueva base, ¿no? Vector EI prima. Al igual que tenemos el tensor, en este caso S, también podemos tener otro tensor, un tensor T. Este tensor T va a tener también componentes T y J, y así sucesivamente, expresada en la base EI. Y T' y J, expresada en la base E', I. Entonces, si este arreglo de números, si este arreglo de números son tensores, ¿no? Si S, decimos, ¿no? Si S y T son tensores, entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que estas componentes en la nueva base, o sea, S' y J, tiene que ser igual a ¿qué? A usar la ley de transformación que involucra la matriz de rotación, o sea, L, I, K, L, J, M y así sucesivamente, multiplicado por los componentes del tensor en la base original. De ahí J, en este caso estamos utilizando otro índice, ¿no? K y M para el caso de la base original. Este es algo que quiero que presten atención, miren. Los índices I y J están en la primera componente de esa matriz de rotación. Y ahora los índices de S, K, M de la base original son los segundos índices, ¿no? Entonces así se hace la transformación. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, nosotros hemos visto, ¿no? Que un vector X es igual a la matriz L por X línea, ¿no? Es igual a la matriz L por el vector expresado en la base original, ¿no? Si nosotros queremos utilizar esa ley de transformación, pero componente a componente, ¿qué diríamos? Miren, diríamos X' I, o sea, la componente del vector X en la base rotada, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a L y J, digamos, L y J, multiplicado por la componente del vector en la base original, pero que tenga el subíndice J. Entonces, ahora se dan cuenta de lo que les estaba comentando, ¿no? Que el primer índice se ve reflejado aquí y el segundo índice representa de la base original. Esto no es otra cosa que multiplicar la fila por el vector, ¿no? No es otra cosa que realizar esa multiplicación de matrices, pero aquí se está haciendo componente a componente, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la tercera componente, entonces I vendría a ser igual a 3 en este caso, ¿no? I igual a 3 y recuérdense, otra vez ahí viene la notación de Einstein, ¿no? O la notación indexal. ¿Qué quiere decir? Que por índices repetidos, ¿qué ocurre? Es un índice mudo, no genera nueva ecuación. Lo que involucra índice mudo repetido es una sumatoria que está implícita, ¿no? Entonces, esta expresión que ustedes observan aquí, realmente es, ¿no? LI1, X1 más LI2, X2 más LI3, X3, ¿no? Y por cada valor de I, que es el índice libre y que tiene que estar en ambos lados de la ecuación, se va a generar una nueva componente, ¿no? O sea, X1, X2, X3. Y en suma, lo que se está haciendo es representar este producto, ¿no? De una matriz por un vector, a partir de la notación indexal y respetando la ley de transformación. No sé si hasta ahí está claro. Pues todo lo que hemos aprendido ahora va a cobrar sentido, ¿no? Bueno, también se ha visto la importancia, ¿no? Antes de empezar las clases sobre los temas que estamos viendo. Entonces, el tensor
T' y J también, ¿no? Tiene que seguir la misma ley de transformación. Sería en este caso LIK, LJM y así sucesivamente TKM, ¿no? Entonces, si estos dos tensores, si este arreglo de números se pueden definir como tensores, entonces tienen que respetar esta ley de transformación. ¿Por qué pasa si ahora yo multiplico al tensor por un escalar, ¿no? Entonces acá, multiplicación por escalar. Entonces voy a tomar un valor de alfa, que es un escalar, y lo voy a multiplicar por un tensor definido, ¿no? Y voy a decir que este valor de alfa por este tensor también es un tensor. ¿Por qué es un tensor? Porque miren, si yo tomo la componente T' y J y lo multiplico por ese valor de alfa, entonces también al otro lado de la expresión lo voy a multiplicar por ese valor y se está generando un nuevo tensor que cumple con la ley de transformación. Entonces, alfa T también es un tensor, por definición. Entonces, esta ley de transformación, este nuevo tensor, ¿no? Alfa T, decimos, continúa obedeciendo, siendo la ley de transformación, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo multiplico un tensor por un escalar, por definición, sigue siendo un tensor. ¿Y ahora qué pasa con la suma y subtracción? Entonces, yo en el grupo que teníamos, el- en el que están todos, digamos, los interesados en estos temas de estructuras, había enviado, ¿por qué decimos que el tensor de deformaciones es un tensor, ¿no? ¿Cómo es que resulta ese concepto, ¿no? Y eso lo habíamos definido a partir de la definición del gradiente de desplazamiento, ¿no? Entonces, el tensor de deformaciones, si el gradiente de desplazamientos es un tensor, entonces si nosotros sumamos un tensor a ver, entonces mejor lo escribo aquí, ¿no? Y vamos a hacer esa demostración también acá. Pues lo que yo les digo es lo siguiente, ¿no? Tenemos este tensor de deformaciones, entonces ahora ya ustedes conocen que es un tensor de orden 2. Disculpen ahí, mi perrita está que ladra. Siempre, no sé si se escucha, pero bueno. Entonces tenemos aquí un tensor de deformaciones y este tensor de deformaciones habíamos definido que era un medio de la gradiente del desplazamiento más la transpuesta de ese gradiente, ¿no? Entonces, si el gradiente es definido como un tensor, su transpuesta también es un tensor. Y ahora vamos a ver que la suma de tensores también genera un tensor. Entonces, la prueba de que la deformación es un tensor involucra que tú primero pruebes que la gradiente del campo de desplazamiento son tensores, ¿no? Y aquí también hemos visto que al multiplicar un tensor por un escalar, también por definición es un tensor. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Si la gradiente de desplazamiento es tensor, entonces su transpuesta también es tensor. La suma de esos dos tensores es un tensor y la multiplicación de un escalar por un tensor es otro tensor, ¿no? Entonces, esa va a ser digamos, el procedimiento o algoritmo que vamos a seguir para verificar que el tensor de deformaciones es un tensor, ¿no? Entonces, la suma y subtracción de tensores, ¿no?
Suma y subtracción. Suma y subtracción de tensores. Entonces, ¿cómo yo calculo, por ejemplo, este resultado, ¿no? S más T. Entonces, S más T es un tensor cuyos componentes son los siguientes, miren. Con componentes. Tengo que sumar componente a componente, ¿no? O sea, S y J puede ser tensor de tercer, cuarto, quinto orden. Me dice apretó. Got it. Sorry, I can't make a phone call with their iPad. Ujú. Inteligencia artificial aquí. Pero, ya. Entonces, sumo componente a componente de tensores, ¿no? Tensor y J, así sucesivamente. Por definición, la suma de dos tensores es un tensor. La suma o resta, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la suma y resta es un tensor? Porque y J más T' y J, la componente en la nueva base, vendría a ser igual a qué? A L y K por L J M, así sucesivamente, S y J más menos, ¿no? T K M, así sucesivamente. Entonces, eso se demuestra también, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, la definición de dos tensores, si ahora esto de acá lo sumo, ¿no? Si esta expresión la suma con la de abajo, estaría generando un nuevo tensor, que sería la suma de los dos tensores anteriores, en el cual se respeta lo que es la transformación o la ley de transformación de bases, ¿no? Entonces, por ello que la suma o resta, ¿no? Acá vamos a poner suma o sustracción de dos tensores genera, también es un tensor. Entonces, la suma y sustracción está definido también, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos que los tensores son iguales? Entonces, acá también. ¿Cuándo se dice que dos tensores son iguales? Entonces, decimos, ¿no? Tensor T es igual al tensor S, siempre y cuando sus componentes sean iguales, ¿no? O que si yo resto componente a componente, si yo resto componente a componente de los tensores, ese tiene que ser el tensor nulo, ¿no? Del orden con el que estoy trabajando. Muy bien. A ver ahí. Sí. Bueno, mismo. La ley de transformación es la misma, ¿no? Porque la base que nosotros estamos utilizando está, es la misma, ¿no? La base original está rotándose a una base, digamos, prima, ¿no? Y en ambas bases nosotros estamos expresando los dos tensores. Entonces la ley de transformación tiene que ser la misma, ¿no? Los componentes aquí, L y K, L, J, M, tienen que ser iguales, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí quiero también que presten atención a esto porque es la definición de la multiplicación de tensores. Y en la multiplicación de tensores está implícito lo que es el producto tensorial, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado que, a ver, qué es un tensor, ya pasamos poco a poco ahondando, ya hemos visto qué es la anulación indexal, los operadores gradientes, la ley de transformación, la ley de mudanza de base, ¿no? Pues ven que es prácticamente acumulativo, ¿no? Entonces hay que aprender bien
los fundamentos, o sea, ¿qué es esto? Yo trabajo con los Kronecker delta, con el, digamos, el operador de permutación o el Levi Cevita, que al final todo es lo que eso tenemos que aplicarlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se define la multiplicación de tensores, ¿no? Acá, multiplicación de tensores. ¿Cómo se generan nuevos tensores, ¿no? A partir de los dados, algunos originales. Entonces, tenemos un producto externo, ¿ya? Que este de acá, producto externo, también lo vamos a conocer como producto tensorial. En algunos libros que ya les he pasado y espero que lo hayan revisado, imagino que sí lo han revisado, ¿no? ¿O todavía? A veces también lo que sucede es que tenemos tanta bibliografía y no la leemos, ¿no? Eso es lo importante, ¿ah? O sea, por ejemplo, lo que yo rescato, por ejemplo, de recibir los cursos, es que te dan bibliografía seleccionada, ¿no? En la que tú puedes acudir. Porque puedes entrar a internet y encuentras un montón de bibliografía, pero muchas veces no es una buena bibliografía. En el caso de los elementos finitos, por ejemplo, hay un montón de información. Este libro Debate, este libro de Oñate, no sé si han escuchado el libro de Oñate, que es un profesor de España que está involucrado bastante en el tema de los elementos finitos y ese libro que utilizan ahí en Brasil. Y lo hacen de manera bastante aplicada. Y claro, tiene dos tomos, ¿no? Uno que habla del... Muy bien, ahí está, perfecto. Y, y revisen sus libros. Y algunos de ellos también, hay otro libro brasileño que son muy especializados y que no te ayudan a hacer a realizar el proceso de entendimiento, ¿no? El entendimiento siempre va de lo pequeño a lo más grande, ¿no? De lo específico a lo general, ¿no? Entonces siempre es bueno fundamentar bien las bases y algunos libros te dan esa base y otros como que realmente no se entienden, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está queriendo hacer aquí, ¿no? Es como leer un artículo, ¿no? A veces yo comparo también así. Un artículo, por ejemplo, lo lees, al inicio no entiendes nada, lo sigues leyendo una y otra vez, ves que necesitas reforzar algunos temas, porque un artículo prácticamente es un compendio, ¿no? O sea, es un resumen de toda una tesis de investigación que se ha realizado, una tesis doctoral, una tesis de maestría que puede durar 4 años, que es el caso, que es mi caso, o que puede durar 2 años para el caso de maestría, o un amigo que realizó la maestría en el Imperial College ahí en Londres, realizó la maestría en un año, ¿no? Pero creo que ellos no realizan lo que es una tesis en sí, ¿no? Lo que nosotros conocemos como tesis, sino que realiza como un proyecto de investigación. Por eso es que dura un año, ¿no? Bueno, en Canadá se tenía las maestrías de dos tipos de maestría, ¿no? Es course-based, que sería basados en cursos o ingeniería, y los que son thesis-based, ¿no? Que es basado en tesis. Entonces, los que son basados en cursos llevan más cantidad de materias, ¿no? Por ejemplo, llevaban 7, 8 cursos. Y los que son ingeniería, la malla te dice que debes llevar 6 materias y después realizar para que puedas obtener tu grado que ya le eran años, ¿no? Miren, sí, bueno, no sé si eso ha cambiado, ¿no? En la maestría sí duró un año del que te comento. Y eso me habló, ¿no? Que, bueno, no realizaba una tesis así a profundidad, sino como un proyecto de tesis. Y eso me imagino que es lo que les estoy comentando, ¿no? Que es la maestría basado en cursos, ¿no? En ingeniería, ¿no? Que hay en Canadá también, en Estados Unidos también. El, bueno, la típica maestría es basada en tesis, ¿no? Que terminado tu labor de los cursos, que realmente es donde tú adquieres el conocimiento, aplicas ese conocimiento a algo, ¿no? Pero ya en el doctorado, no solamente es aplicar el conocimiento, sino es realizar la revisión bibliografía, tener el estado del arte de lo que tú quieres investigar, ver un vacío que todavía no ha sido cubierto y ahondar en ese estudio, ¿no? Ese es el estudio del doctorado, ¿no? Es
y ha generado un nuevo conocimiento que todavía no se ha cumplido, digamos, al 100%, ¿no? Entonces, bueno, entonces volvamos acá a nuestro tema, ¿no? Multiplicación de tensores. Entonces, decíamos el producto externo, y este producto externo lo que hace es origina o agranda el orden del tensor, ¿no? Entonces acá vamos a cargar la lapicera, creo que hay una pregunta. Tanto. Bueno, el de la uni son 3 años. Y la verdad, no es para hablar mal, pero mm, yo estaba llevando el doctorado en la uni y no me convenció los cursos, ¿eh? Cursos muy generales, que o sea, no involucraban el tema de adquirir nuevos conocimientos, más especialización y así, ¿no? Y la otra vez conversaba con un profesor que tiene años de experiencia laboral y también me dijo lo mismo, ¿no? A veces yo con la experiencia de trabajo y muchas veces que yo ya he diseñado varias cosas como eso, ¿no? Por ejemplo, equipos vibratorios, usando en otros países, usando otras normas internacionales, etcétera. Y bueno, iba a la uni y veía que no estaba tanto digamos, al nivel que él quería, ¿no? Lo mismo me ha sucedido a mí con el doctorado que estaba haciendo en la uni y es por ello que decidí dejarlo, ¿no? Se me presentó la oportunidad de viajar a Brasil, aproveché ello y realmente ahí sí se ve el tema de la investigación, ¿no? No sé qué es lo que pasa con algunos otros países, no sé cómo está. Lo que sí es fuerte, ¿no? Aquí en Perú, sobre todo, veo que hay algunos que son de Ecuador y otro que es de México, ¿no? Lo que sí es fuerte en Perú en comparación con Brasil es el tema sísmico, ¿no? Entonces, sí, el tema sísmico sí es importante. Y ahora lo que yo estoy haciendo y de repente ustedes quisieran un tema de investigación es ver el tema de curvas de fragilidad, pero aplicando lo que es los métodos de elementos finitos, ¿no? O sea, el análisis no lineal, ¿no? Pero con lo que es con sismo. O sea, ya se complica un poco más, ¿no? Porque ya aparece lo que es el amortiguamiento, aparece lo que son las fuerzas inerciales, ya no solamente es la rigidez, ¿no? Y las curvas de fragilidad que están de moda, ¿no? Ahí tenemos las curvas IDA, no sé si han escuchado del Incremental Dynamic Analysis, las que ustedes someten a un edificio a un sismo y van incrementando lo que es puede ser, por ejemplo, una variable, puede ser aceleración, va incrementando, sino que el sismo tiene una determinada frecuencia, hacen un análisis dinámico no lineal tiempo-historia y calculan el colapso, ¿no? Van incrementando la aceleración y van viendo hasta qué punto tu estructura resiste. Entonces eso se llama curva de fragilidad. Repiten lo mismo para diferentes sismos y ya tienen como un envolvente de ello, ¿no? Y pueden realmente ver si qué sismo va a soportar la estructura, ¿no? Muchas veces la pregunta en la típica de los propietarios y así es hasta qué grado de sismo va a soportar nuestra edificación, ¿no? Y si nosotros no tenemos estos conceptos de no linealidad, no conocemos elementos finitos, que es lo que manejamos nosotros como el SAF, el ETAP, todos son programas de elementos finitos, ¿no? SAF, ETAP, algunos usan CPK, T-Robot, todo está basado en elementos finitos, ¿no? O sea, la formulación de elementos tipo placa o cáscara, etcétera. Pero hay que conocer los fundamentos que están detrás, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en un elemento tipo cáscara, ¿no? En un elemento tipo membrana. Utilizar estos software especiales como el Diana, el ABA, pues. ¿Qué dice acá? A ver, eso quiero hacer en el hospital, hacer una curva ida, ¿no? Yo, eh, yo hice un curso con el profesor Adolfo Gálvez, ¿no? Alguno de ustedes de repente lo conoce. Y el profesor es especialista en estos temas de no linealidad, ¿no? Y si ustedes están interesados, el curso está, ahí publiqué los videos en YouTube. Está a 15 soles, me parece, para que puedan ver los videos. Así que, se digo de net. Ah, muy bien.
Y otra cosa, lo que les comento, ¿no? Lo que me gustó de Brasil es que los profesores, por ejemplo, que enseñan el tema de no linealidad y el tema de linealidad, hacen su investigación en ello, ¿no? O sea, están totalmente metidos en ello, que inclusive tienen sus propios programas, ¿no? Tienen su propio programa donde cada tesis de maestría sirve para realizar un nuevo modelo constitutivo, por ejemplo, ¿no? Existen un montón de modelos constitutivos, ¿no? De verdad es enorme para el caso de concreto y el acero, ¿no? Y cada tesis de maestría, sobre todo, es implementar un modelo constitutivo en ese programa robusto, ¿no? Que ya tiene 20 años de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que se quejan los brasileños y lo que nos quejamos muchos de nosotros es que esos programas, esos softwares comerciales, son como llaman, como una caja preta, le llaman en Brasil, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ello? Que, o sea, no puedes entrar a la formulación, ¿no? Entonces, si tú no puedes entrar a la formulación de lo que está dentro, es como que tú te estás dejando de llevar por lo que el mismo programa está realizando, ¿no? Entonces, en esas universidades ya tienen sus propios softwares. De hecho, que el nivel de software no está al nivel de los programas comerciales, ¿no? Porque en el programa comercial están involucrados docenas de especialistas, ¿no? Centenas, hasta centenas de especialistas, ¿no? Pero lo que sí permite estos programas, digamos, desarrollados por la misma universidad, es que tú puedas entender, ¿no? Cuál es el algoritmo que el programa está resolviendo a mayor detalle y a mayor profundidad, ¿no? Sí, más o menos era la historia. Entonces veo que, a ver, que sí escucha un profesor, es Fernando Marta. Y pues Marta es el creador hay un programa que manejan ahí, es sí, hay varios, hay muy buenos. Hace poco estábamos en el SILANCE, y les invito a ustedes, ¿no? El SILANCE es el Congreso Internacional de Mecánica Computacional, que se ha llevado a cabo, bueno, este año, el año pasado se llevó a cabo en Brasil, en Espíritu Santo, y este año va a ser en Colombia, o sea que ya no van a tener problemas también con el idioma, ¿no? Entonces, si tienen así alguna posibilidad de publicar, pueden realizar ello. Publiquen sus artículos en el Congreso. No es tan complicado, la verdad. Ahora no van a tener problemas con el idioma, porque me imagino que el idioma va a ser español, ¿no? El Congreso se lleva a cabo a mediados de noviembre, septiembre, por ahí. Y hay buenos artículos, ¿ah? Y está de libre acceso. Pueden entrar ahí y descargar los artículos para que vean más o menos lo que se hizo. Entonces, sí, hay buenos profesores, ¿no? Los brasileños son muy buenos en el tema de mecánica computacional, ¿no? Y así como otros países, ¿no? Muy bien. Entonces, multiplicación de tensores. Aquí estamos viendo lo que son el producto externo que origina o agranda el orden del tensor, ¿no? Entonces, como les comentaba, esto de acá lo vamos a conocer también como producto tensorial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos tensores, como ya hemos definido, ¿no? Tenemos nuestro tensor de segundo orden S y nuestro tensor T también que es de segundo orden. Entonces, tensores de segundo orden aquí. Tensores de segundo orden. Tenemos nuestro vector B y nuestro vector U, que serían tensor de primer orden. Entonces, si son tensores, ambos, ¿no? Tienen que respetar la ley de transformación, tanto los vectores como los tensores, ¿no? Entonces decimos acá, U'I vendría a ser igual a que a L y K como UK. Entonces, para facilitar el entendimiento, recuérdense, ¿no? Todo con letra minúscula
representa componentes del tensor, ¿no? Pues lo que estamos expresando aquí en la primera fila representa una manipulación de las componentes del tensor, ¿no? Eso es lo único que estamos haciendo. Entonces acá E'I sería igual a ¿qué? A L y K por la componente del vector B expresado en la base original de K, ¿no? Ahora S' y J también tiene que respetar, ¿no? Pero para ello ya utilizamos dos componentes de la matriz de transformación. En este caso sería L y K, LJM, ¿no? Y SKM. Acá, por ejemplo, sería T' y J, igual que tiene que respetar la ley de mudanza de base, ¿no? L y K, LJM, TKM. Entonces, como son tensores, tiene que respetar la ley de mudanza de base, ¿no? Mudanza, la ley de mudanza de base. Entonces vamos a definir esta multiplicación, ¿no? Decimos sea A y J, ¿no? A partir de estos tensores decimos, sea ahora un nuevo tensor, A y J, o sea, 9 números, ¿no? Tal que, ¿no? Tal que este tensor va a estar compuesto, porque este arreglo, decimos, va a estar compuesto por la multiplicación de las componentes de los vectores. O sea, va a ser aquí UI y BJ. Entonces la pregunta es, ¿ese producto externo, ¿no? representa un tensor? Decimos, A y J es un tensor. Eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Miren, estamos agarrando dos tensores de orden uno, ¿no es cierto? Que sería UI y que sería UJ. Dos tensores de orden uno. Y lo que queremos encontrar, estamos encontrando un tensor de orden 2, ¿no? Pero ahorita no sabemos si ese producto de las componentes de dos tensores es un tensor. Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, esto de acá se llama producto externo. En el libro que les he pasado del Salencón, que es que es lo que utilizan en la Universidad Federal Río Grande del Sur, ese es el libro que me facilitó el profesor Evandro Pandia. Él es doctor salió de esa universidad. Y ahí, por ejemplo, lo que definen el producto tensorial es de la siguiente manera, mira. En ese libro lo realizan así. UI, vector U, multiplicado por el vector, así lo representan, ¿no? Por el vector B. Entonces, un vector U, dijimos, ¿no? ¿Cómo lo podemos representar? Es UI por el vector unitario ahí, ¿no? Esa combinación lineal de ahí, ¿no? Producto tensorial, ¿no? De BJ por EJ. Entonces acá agrupamos lo que son los escalares, sería, ¿no? UI, BJ, ¿no? Y UI, BJ, mira, es lo que nosotros acá hemos escrito, al costado. UI, BJ, ¿y qué nos va a quedar? EI, EJ. Y esto no es otra cosa que un tensor, ¿no? Acá. Esto lo representamos como un tensor T de segundo orden, donde esta parte sería la componente T y J. Ahora, EI, EJ. Recuérdense también que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esa EI, producto tensorial de J, no es otra cosa que nos está indicando la ubicación de la componente IJ, ¿no? Miren, ahí observen, tenemos IJ que se repite, ¿no? Y tenemos el TIJ. Entonces, T1,1 sería E1, producto tensorial E1. O sea, nos está representando la ubicación 1,1. El 1,2 sería la ubicación, el E1, producto tensorial E2, representaría
la ubicación en el arreglo, ¿no? O sea, para expresarlo de mejor manera aquí, ¿no? Tenemos un arreglo aquí. Este de acá va a ser el T11. Este de acá, el EI tensorial con EJ representa localización dentro del arreglo, ¿no? Localización dentro del arreglo. Entonces T11, T12 y así sucesivamente, ¿no? T12, T13 y así sucesivamente. Entonces lo mismo que se está haciendo aquí en el libro de Salencón es lo que nosotros estamos definiendo como producto tensorial. Pero vamos a argumentar si ese IJ realmente es un tensor, ¿no? Y para que sea un tensor, que nuevamente hemos dicho, tiene que respetar la ley de mudanza de base, ¿no? Entonces decimos aquí, vamos a partir que B' J, ese es un tensor, ¿no? Es un vector que cumple con la ley de transformación. Vendría a ser igual a ¿qué? A LJM, ¿no? LJM por B sub n. Y ahora a todo esto lo voy a multiplicar por UI', por UI'. Como son componentes, son escalares, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar, yo puedo trabajar como si fuera una ecuación. Ambos lados lo multiplico por el mismo valor escalar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá U'I por B'J. ¿Por qué he hecho esto? Porque lo que yo quiero es encontrar la componente de este nuevo supuestamente tensor en la base rotada, ¿no? Y la componente de ese supuesto tensor en la base rotada es UI', BJ', ¿no? Entonces ya estoy, digamos, de cierta manera ordenando para que me resulte de este tipo, ¿no? Acá, esta expresión. Entonces seguimos trabajando acá. Sería U'I por LJM por BM, ¿no? Lo copiamos, sería U'I B'J va a ser igual a ¿qué? U'I ya está definido, ¿no? Tiene su propia ley de transformación acá arriba. U'I era LIK, ¿no es cierto? LIK acá arriba, LIK por UK. Acá tenemos LJM por BM. Que poco a poco se va arreglando, ¿no? Agrupamos U'I B'J va a ser igual a ¿qué? A LIK por LJM por UK y BM. UKBM, realmente podría llamarlo como UI DJ, ¿no? Son índices, ¿no? Son letras con las cuales yo puedo modificar o tomar cualquier otro valor, ¿no? Pero lo que nosotros hemos construido a partir de esta manipulación algebraica, decimos, miren, este de acá no es otra cosa que la componente de ese tensor, EIJ, pero en la base eh, rotada. ¿Y qué está pasando aquí? Mira, LIK, LJM, y esto de acá es la componente en la base original, que estamos diciendo que es AKM. Entonces, ese tensor, aquí, ¿no? Mira, cómo hemos definido un tensor de segundo orden, es de la misma forma que nos está resultando aquí, ¿no? Entonces acá decimos AIJ, o el tensor, en este caso el tensor A, que es de segundo orden, obedece la ley de transformación. Por lo tanto, es un tensor, ¿correcto? Entonces, este tensor ha sido originado por el producto de dos vectores. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, multiplico una matriz por un vector? ¿Qué me va a generar, no? Un tensor de tercer orden y así sucesivamente, ¿no? Entonces, análogamente,
Y después de esto vamos a tener un pequeño break. Análogamente, si nosotros tenemos un tensor de segundo orden, ¿no? Acá tenemos un vector U y tenemos un tensor de orden 3 que es generado a partir de los otros dos. Entonces, D y JK, que serían las componentes del tensor de orden 3 serían, ¿no? T y J, multiplicar las componentes del tensor de segundo orden por la componente del tensor de primer orden, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Estoy multiplicando un tensor, estoy realizando un producto externo, producto tensorial de un tensor de segundo orden por un tensor de primer orden y el resultado es un tensor de orden 3. Ya, entonces, ¿qué? He empezado con vectores, ¿no? Ahora estoy multiplicando una matriz por un vector. Ahora voy a multiplicar dos matrices, o sea, dos tensores de segundo orden. Por tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Ahí les pregunto. Si yo multiplico, por ejemplo, un tensor S de segundo orden por un tensor T de segundo orden, nos va a dar un tensor ¿de qué orden creen ustedes? ¿De qué orden sería? Cuarto orden, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sería un tensor de cuarto orden. Entonces, el tensor, la componente CI y JKM vendría a ser igual a ¿qué? A SIJ por TKM. Entonces acá, segundo orden, cuarto orden. ¿Cómo yo productos externos, productos tensoriales, ¿no? En el libro de Salincón, que ustedes van a ver, se representa de esta manera, miren. Si nosotros definimos un tensor B de tercer orden, y ese vector B de tercer orden está definido como el producto tensorial de un vector de segundo orden por un vector de primer orden, que sería un tensor de primer orden, que sería un vector, entonces es lo siguiente, miren. El tensor de segundo orden, por definición, se expresa así. La componente, ¿no? del tensor multiplicado por sus vectores unitarios, ¿no es cierto? Ese es un tensor de segundo orden. ¿Cómo yo un producto tensorial aquí, producto tensorial por el vector de primer orden? El vector de primer orden también nosotros sabemos representar, sería la componente por el vector unitario. Entonces, miren, T y J acá, escalares, los saco por este lado. ¿Y qué me va a quedar? Se va a quedar EI, va a quedar EJ y va a quedar EK. Y ese va a ser ahora mi nuevo tensor B, que es esta definición, ¿no? ¿Cuál es la componente de ese tensor B? Esta de acá, que sería B y JK. ¿Qué quiere decir? Que ahora se ha generado un arreglo de 3 elevado al cubo elementos, o sea, 27. ¿Se acuerdan que índice repetido significaba sumatoria, ¿no? Y acá, por ejemplo, IJK. ¿Cuántas veces? Y acá también tengo IJK y JK. ¿Cuántas veces tengo que sumar? Tengo que sumar 27 veces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este resultado lo que me está dando realmente es un arreglo de 27 componentes, ¿sí? O sea, un cubo. Que salió un poquito torsionado. Entonces, este de acá, por ejemplo, a ver, este, este, este de acá vendría a ser, ¿no? Si definimos nuestra base vectorial, por ejemplo, E1, 2, 3, por ejemplo, podría ser, ¿no? Y varía de 1 hasta 3, J varía de 1
hasta 3 y K varía de 1 hasta 3, ¿no? Entonces, todo este arreglo tiene su propio, podríamos llamarle localización, ¿no? Acá también. Entonces, vamos a graficarlo bien, ¿no? Entonces, ahora ya no estamos trabajando con una matriz, ¿no? Si estuviéramos trabajando con una matriz, este es el ubicación 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1, ¿qué estoy haciendo? 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ¿no? Las ubicaciones. Pero ahora, como estoy ya trabajando con un tensor de orden 3, eso de ahí se transforma en lo que es un cubo, ¿no? Un arreglo ya de 27 componentes. ¿Ya? Entonces, ahora cada ubicación, cada localización va a tener tres índices, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, sería 1,1,1. Podría ser, por ejemplo, para toda esta cara la vamos a tomar como E1, ¿no? Entonces va a ser acá 1,1,2. Este va a ser 1,1,3. Este va a ser, todos son uno. Todos estamos en la cara uno. U21, U22, U23. Y acá va a ser U31, U32, U33. Y si me voy para el otro extremo ya va a variar, ¿no? Va a ser la cara 2. Y así me voy otra vez. Entonces va a tener 27 ubicaciones, ¿no? 27 localizaciones. Y dentro de esas 27 localizaciones están justamente las componentes de ese tensor que nosotros hemos definido, ¿no? Entonces, producto tensorial de un tensor de orden 2 por un tensor de orden 1 nos genera un tensor de orden 3. El producto tensorial de un tensor de orden 2 a un tensor por un tensor de orden 2 también nos va a generar un tensor de orden 4, ¿no? Entonces, ¿qué hace el producto tensorial? Incrementa el orden del tensor. ¿Ya? Correcto. Entonces, ese sería el producto externo o producto tensorial. Y ahora vamos a ver lo que se llama producto interno o contracción. Eh, Antes de entrar a este tema, vamos a tener un pequeño break para que podamos tomar algo. Entonces, sería acá producto interno o contracción simple, ¿no? Vamos a ver también lo que es el tema de contracción duplo, ¿no? Muy bien, vamos a tener un pequeño break, por favor, unos 15 minutos, para que podamos tomar algo.